Hola a todos, bienvenidos a un episodio de Inteligencia Creativa. Quien les habla y saluda el profesor César Alejandro Ferrer. Y les recuerdo que se suscriban desde las distintas plataformas de donde nos estás escuchando y así siga creciendo nuestra comunidad. También les invito, en la descripción de cada episodio están nuestros ebooks que pueden ver o descargar los ebooks que quieran y también visitar nuestra página web. Y en este episodio estaremos conociendo cómo funcionan el saber, la creatividad y la inteligencia. Por cierto, toda esta información la pueden obtener en el último ebook, La Inteligencia Creativa, cómo usar la imaginación para lograr el éxito. El último ebook escrito por mi persona, que ya está disponible en más de 30 tiendas en digital y también impresa a través de Amazon a nivel global. Reacciones químicas, impulsos eléctricos, materia gris, neuronas. Este es el lenguaje de los neurólogos, ellos pueden describir el cerebro y por dentro y también, obviamente, por fuera. De las células a los lóbulos y a los hemisferios. Pero, ¿qué pasa con lo que los humanos se han preguntado por milenios? ¿Qué es la inteligencia? ¿De dónde viene la creatividad? ¿Qué nos hace verdaderamente sabios? Las respuestas no radican en ninguna neurona, camino nervioso o lugar del cerebro. A fin de entender estas complejas cuestiones, tenemos que confiar en la educación, en la psicología, para hacer la conexión entre el cerebro físico y la mente intangible. Aunque nunca podamos resolver todos los misterios del cerebro, los expertos están trabajando duro para unir teorías que expliquen estas cogniciones, que le dan un orden más elevado. En otras palabras, están pensando de manera exhaustiva en cómo pensamos. La inteligencia, recuerden, no solo es un número. En los ámbitos psicológicos, la naturaleza y la esencia de la inteligencia han generado más teorías que el origen del universo. El debate no empezó con la invención del tristemente célebre test de coeficiente intelectual, pero ese método de medición sin duda avivó la cuestión. Desde entonces, el debate, ¿quién es inteligente? ¿Quién no lo es? La inteligencia proviene de nuestros genes. Se ha vuelto tan acalorado estas discusiones académicas que los investigadores han creído que la inteligencia se hereda en su totalidad, se desarrolla en su totalidad, es 50% heredada y 50% desarrollada. Algunos sostienen que la inteligencia se encuentra en todo el cerebro o solo en lugares específicos del mismo, que incluyen más de 60 capacidades distintas, o que es una sola entidad, o que es una capacidad o un subconjunto dentro de una inteligencia global, que es el único factor responsable del pensamiento, o que es solo una de muchas capacidades cognitivas diferentes. Hace unos 100 años, un psicólogo ideó el test de coeficiente intelectual, el Q, a fin de elevar la capacidad de los estudiantes para aprender, como una forma de predecir a quienes les iría bien en la escuela. Esto servía para que se pudieran reservar valiosos asientos a aquellos estudiantes que fuesen, entre comillas, los mejores. En los años que siguieron, la sociedad se basó en el coeficiente intelectual como una medida precisa de la inteligencia total. Pero por supuesto, la inteligencia es mucho más de lo que un número puede sugerir. Por ejemplo, no sabemos cuál era el coeficiente intelectual de Albert Einstein, pero sí sabemos que no aprobó los exámenes de ingreso a la universidad la primera vez que los rindió. Resulta claro que hay distintas formas de inteligencia, que van desde la erudición de eruditos de un profesor hasta el talento físico de un atleta. No toda la inteligencia está en la cabeza.
Como lo he dicho, como lo escribe el gran mentor y gurú, el doctor Howard Gardner, profesor de Harvard, que lo he hablado en muchos episodios, explica su misión de explorar, identificar y definir su dominio específico. Después de años de análisis y de usar un estricto conjunto de criterios, el Dr. Gardner identificó un total de 8 inteligencias. Se supone que otro signo de inteligencia, uno que podríamos ver si se inventara un método para tomar imágenes del cerebro, sería el número de conexiones neuronales en todo el cerebro. Dado que las neuronas pueden incrementar sus conexiones en forma indefinida, teóricamente, las inteligencias debería ser capaz, pues, de crecer hasta una edad avanzada. De la inteligencia a la sabiduría. Una buena definición funcional de la inteligencia es la capacidad de aprender y utilizar lo aprendido para alcanzar los objetivos personales. A pesar de que valoramos la inteligencia, la magnitud de una persona radica en su sabiduría. La inteligencia es virgen e inmadura. La sabiduría ha sido considerada desde tiempos remotos parte de la excelencia humana. Una cualidad pues muy antigua y virtuosa. Si la inteligencia es saber cómo armar una bomba, la sabiduría es saber cómo entender las repercusiones de hacer explotar y resolver los problemas de tal manera que la bomba deje de ser necesaria. En ciertos, pues, mejor dicho, sentido, la sabiduría es como la belleza. La valoramos, la deseamos, la reconocemos cuando la vemos, pero es casi imposible definir esa cualidad etérea. No obstante, los investigadores han intentado, pues, de alguna u otra manera hacerlo. Hacia fines de los años 80, es decir, del siglo XX, del siglo pasado, el proyecto de sabiduría de Berlín en el Instituto Max Planck, el gran físico para el desarrollo humano, se planteó pues definir la sabiduría. Propusieron que una persona debe poseer las siguientes características para considerarla sabia. Esto se hizo en el Instituto Max Planck en Alemania. Número 1, inteligencia y conocimiento empírico. Número 2, una profunda comprensión de la naturaleza humana, que supone una empatía con las personas que son diferentes o de otras culturas. Número 3, resiliencia emocional o capacidad para recuperarse de un contratiempo. Número 4, humildad. Número 5, capacidad para aprender de la experiencia. Número 6, apertura o madurez para estar cómodo, permitiendo que el mundo lo vea tal cual es. Y número 6, habilidades superiores de juicio y de solución de problemas. Entonces, si se reúne todo esto, ¿qué obtiene? El retrato de alguien que posee experiencia. El saber se acumula con la experiencia. Así que es justo afirmar que se necesita ser mayor para ser sabio. Sin embargo, debería señalarse que no todas las personas mayores son sabias. Hay muchas que son muy estrechas de mente y están ancladas en sus costumbres y en sus pensamientos. En el 2007, el psicólogo Jeffrey Finn Wester, máster en educación del College de la Universidad de Vancouver, Canadá, actualizó el trabajo del proyecto de sabiduría, es decir, ese proyecto que se había hecho en el año de 1980 en Canadá, en Berlín, en Alemania, Berlín, luego se hizo en el 2007 en Canadá. Y agregó la noción de que la sabiduría verdadera podía medirse solo por lo que se hizo con ella, en términos del propio conocimiento y del perfeccionamiento de la sociedad. En otras palabras,
para comprobar algo se necesita experimentarlo. La escala de Webster de autoevaluación de la sabiduría, que figura en uno de mis escritos del blog, creía que algunas características claves de una persona sabia era, o cree, la mentalidad abierta, la capacidad para controlar las emociones, el sentido del humor, experiencia y capacidad para aprender del pasado. Es decir, que ese test está disponible. Vayan a mi blog o a otras entregas, la escala de Webster, del Dr. Webster, para saber su grado de sabiduría. Están en todas las plataformas que puedan encontrar o en distintas versiones del internet y en distintos idiomas. Y pues es importante recordar que hay un trabajo muy elaborado de los tipos de inteligencia en este podcast. No los voy a tocar porque tenemos el libro, tenemos el ebook, tenemos artículos y tenemos creo que más de 30 episodios dedicados a los distintos tipos de inteligencias múltiples. Pero este doctor canadiense y este instituto de Berlín nos hablaban o nos dejaron algunas acotaciones sobre las maneras prácticas para ser más sabios. Pues casi todo el mundo puede convertirse en un sabio, con la mentalidad, pues obviamente con la mentalidad correcta y un poco de esfuerzo. La sabiduría requiere una base de inteligencia, pero la verdadera sabiduría es una combinación de equilibrio, la capacidad para considerar todos los aspectos de un tema, es decir, apertura mental, disciplina y preocupación por el bien común. No hay un atajo hacia la sabiduría, pero hay algunas estrategias que nos proponen grandes estudios científicos a lo largo de los últimos 30 años. Psicólogos, psiquiatras, movimientos psicopedagógicos, de educación y en fin, la ciencia. Número 1, lee el periódico o lee lo que quieras. No se puede elegir de manera equilibrada, salvo que se comprendan las circunstancias mundiales y las experiencias de los otros. Si todavía usted no lee las noticias, el periódico o algún libro, comience por leer un solo artículo de la portada, de principio a fin todos los días. No le dé solo una rápida leída, lea cada palabra. Con el tiempo intente leer las notas principales de todo el periódico, de todos los artículos cada día. La mayoría de los periódicos hoy en día se suben en internet, así que puede tener acceso a las noticias de manera virtual en cualquier momento, cuando quiera y donde quiera. Lea más libros, lea ebooks y les recuerdo en esta nota de publicidad del podcast, descarguen los ebooks de inteligencia creativa. Más de 10 títulos tenemos disponibles. Visiten nuestra página web. Lea más libros. Aunque los acontecimientos actuales son importantes, los libros de ficción y de no ficción, los de inteligencia creativa son libros de no ficción, pueden ayudarlo a expandir su visión del mundo y permitirle explorar nuevas ideas y puntos de vista sin abandonar el confort de su sofá, de su cama, de su silla. Conserve su vida social. Los estudios muestran que las personas que se mantienen conectadas con otras revelan niveles más altos de sabiduría que aquellas que están más aisladas. Haga el esfuerzo de unirse a un club, abrir una cuenta de Facebook, Twitter, de Instagram o invitar a un amigo o un vecino a tomar café. Y la próxima vez que usted esté en una fiesta o en una reunión, elija a alguien que se encuentre solo y comience una conversación. Es fácil, haga preguntas. Practique tener una mente abierta. La sabiduría consiste en ser capaz de comprender todos los aspectos de un tema, escuchen bien, sin que las emociones o los sentimientos personales se interpongan en el camino. Tener mentalidad abierta significa generar empatía y darse cuenta de que todos tienen una historia de vida que influye en sus acciones. En el transcurso del día, anote las circunstancias que le despiertan emociones fuertes y tómese un momento
para intentar ver el problema desde otro ángulo, es decir, desde otra perspectiva. Es una buena práctica y nadie tiene que enterarse. Y por supuesto, otro y el último consejo que nos dan para practicar y lograr ser algún día sabios o más sabios, o por lo menos intentar ser sabios en algún momento, es estimule su autoconocimiento. Usted ha aprendido muchísimo por el hecho de estar vivo, pero ¿se ha tomado el tiempo de repasar todo lo que ha aprendido? Intente este ejercicio, escriba sus 3 mayores fracasos y sus 3 mayores éxitos. Revise los hechos que lo llevaron a esos éxitos y a esos fracasos, y las lecciones que aprendió de esa experiencia. Busque patrones de conducta. No es el momento de lamentarse o sentirse pues de alguna u otra manera orgulloso. El objetivo es aprender a mirar cada experiencia de vida con más combustible para su sabiduría. Y aprenda a decir estas 4 palabras que nos dicen estos institutos. Yo podría estar equivocado. Una persona sabia reconoce que es imposible saberlo todo y que la vida es capaz de dar muchos giros inesperados. Reconocer los errores pueden guiarlo a una mayor sabiduría. Admitir que en ocasiones usted podría estar equivocado tal vez sea decisivo para reafirmar su reputación como alguien cuyo consejo puede ser confiable. Como dijo el filósofo Cicerón, es de hombres equivocarse, es de loco persistir en el error. La creatividad que hemos trabajado y donde está el libro actualmente, la inteligencia creativa usa la imaginación para lograr el éxito que pueden descargar. La creatividad, pues, es la habilidad más mágica del cerebro. La inteligencia puede ser adquirida y el saber vendrá con los años, pero la creatividad parece ser un don otorgado a todos y a pocos a la vez. Es más difícil de estudiar que la inteligencia o la sabiduría, puesto que la creatividad viene de repente, como destellos u oleadas, y luego parece agotarse en sí misma. Es difícil de estimular y resulta casi imposible medirla. Como constataron los investigadores de la Universidad de Sydney, Australia, pues, el único examen comprobado para la creatividad es la creación misma. No obstante, los psicólogos han descubierto algunos datos interesantes sobre la creatividad. En primer lugar, está distribuida de manera más uniforme de lo que se pensaba. Si algunas personas nacen con el don de una mayor creatividad, pero solo algunos pueden desarrollarla y cultivarla a cualquier edad. La creatividad se puede estimular. Hay muchos estudios y muchas investigaciones. Obviamente se estimula, pero hay que practicarla. Hay que aplicar, insistir y persistir para mejorar. Bueno, en el canto, en la cocina, en la ingeniería, en la educación, en la rama que usted se desenvuelva o en lo que usted quisiera hacer. Si usted quiere ser un cantante, si usted quiere ser un excelente ejecutante de la guitarra, si usted quiere ser un buen pintor, el trabajo es la práctica, la constancia, la disciplina, la investigación, la reflexión, insistir y persistir, y esperar y aplicar esas estrategias que se pueden estimular, que se empiezan temprano, pero que también se pueden hacer en cualquier estadio de la vida, pero con mucha disciplina. Escucharon inteligencia creativa con este especial de Tu Mente Activa. Les invito a suscribirse y los espero en el próximo episodio de Inteligencia Creativa.